Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana y vamos a dar inicio al Journal Club del día de hoy. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Y agradezco la asesoría de la doctora Isla Hernández Sánchez para la realización de esta presentación. El primer artículo tiene por nombre La inmunología de la artritis reumatoide. La autora principal tiene por nombre Cornelia Weyand, la cual es directora del Centro de Medicina Translacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, del 2019 a la actualidad. También es jefe de la División de Inmunología y Reumatología de la misma facultad y ella realizó su residencia en la Escuela de Medicina de Hanover en 1984. Posteriormente hizo un fellowship en el Centro Alemán de Investigación del Cáncer de la Universidad de Heidelberg en 1981 y actualmente cuenta con 401 publicaciones. Este artículo se publicó en la revista de Inmunología Natural. Es una revista con un factor de impacto de 20.479. Se publicó en el mes de noviembre del año 2020 y actualmente cuenta con 34 citaciones. Bueno, como introducción de este artículo tenemos que el descubrimiento de los autoanticuerpos contra la porción FS de la inmunoglobulina G definió la patogénesis autoinmune de la artritis reumatoide. El factor reumatoide fue descubierto por un neurólogo noruego que tenía por nombre Erik Waller en 1940. Se considera que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica la cual va a estar mediada por el sistema inmunitario en la que múltiples tipos de células inmunitarias y redes de señalización funcionan mal, esto para provocar un proceso de reparación tisular desadaptativo. Va a provocar daño a los órganos, de manera principal a las articulaciones, sin embargo también puede llegar a afectar a los pulmones o al sistema vascular. También se ha demostrado en diversos estudios que la artritis reumatoide se asocia con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y también con la inmunidad adaptativa, sobre todo con las células T efectoras. Los estudios de gemelos se han asociado con las exposiciones al medio ambiente, los cuales se considera que pueden ser desencadenantes de la inmunidad nata y también pueden llegar a provocar ruptura de la autotolerancia al modificar los antígenos proteicos. La inmunología ha definido la definición de los tipos de células, también ha definido las interacciones de célula a célula y el control genético de los componentes del sistema inmunológico, además la vía de señalización intracelular. Los estudios epidemiológicos van a revisar la comprensión de cuándo y dónde se pierde la autotolerancia, también cómo la autoinmunidad puede persistir en los individuos durante décadas antes de que cause una enfermedad clínica aparente. Bueno, se considera que la artritis reumatoide es un proceso el cual dura casi toda la vida, en la que los individuos de forma genética predispuestos van a perder la tolerancia a sí mismos y ellos van a comenzar a producir sus propios autoanticuerpos. Hay dos fases, la fase de riesgo y la fase de autoinmunidad asintomática, donde los autoanticuerpos prototípicos que son reactivos contra proteínas modificadas de forma postraduccional, sobre todo los antígenos citrulinados. Posteriormente, los individuos portadores de anticuerpos contra los antígenos proteicos modificados van a ser asintomáticos, esto durante años o décadas. Después, algunos individuos van a entrar en una nueva fase, los cuales se van a volver sintomáticos y van a llegar a presentar sinovitis. La inflamación articular aguda se convierte en sinovitis crónica y destructiva. Posteriormente se va a formar algo que tiene por nombre PANUS y esto se considera que es una respuesta de curación de heridas inadecuada, que tiene características destructivas y conducirá a una lesión tisular irreversible dirigida a tendones, cartílagos y huesos. La evolución de la artritis reumatoide va a pasar por distintos puntos de transición. Estos puntos es donde el sistema inmunológico no logra mantener la tolerancia. También se considera que la inmunidad protectora va a cambiar a inmunidad patógena de una manera específica para la enfermedad. La artritis reumatoide se considera que es prevalente durante la sexta década de la vida y esta puede llegar a comenzar años o décadas antes. Los polimorfismos genéticos se considera que son el 30 al 60% del riesgo global,
También los alelos de HL de clase 2 tienen mayor riesgo, sobre todo los alelos HLA-DRB1, la cual se considera que es una secuencia particular en los residuos de aminoácidos 71 a 74 de la cadena beta. La conversión de la célula inmunológica en autoinmunidad y la transición de inflamación tisular, esta se va a desarrollar durante décadas y va a provocar una remodelación progresiva del sistema inmunológico. La función de las células T va a depender del tiempo y también de la reestructuración a medida que envejece el anfitrión. Las células T protectoras y patógenas, por ejemplo, en un joven de 20 años va a ser diferente a un paciente de 55 años que padezca artritis reumatoide. Esta dependencia del tiempo implica que el sistema inmunológico y el envejecimiento de los tejidos van a ser críticos, sobre todo en todas las etapas de la artritis reumatoide. Los autoanticuerpos contra los antígenos nucleares se consideran que van a estar presentes antes del diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, los cuales van a aumentar de forma progresiva hasta que se llegue a presentar la enfermedad. La ruptura de la tolerancia inicial y los eventos ascendentes van a ocurrir fuera de la articulación y se considera que los estudios epidemiológicos a principios de la década de 1990 revelaron la presencia del factor reumatoide mucho antes de que se desarrollara la sinovitis. También los autoanticuerpos contra antígenos citrulinados y carbamilados en la etapa presinovítica documentan que la ruptura de la tolerancia va a preceder la artritis reumatoide de forma clínica aparente. Entonces tenemos que la citrulinación y la carbamilización se van a formar de la homocitrulina, las cuales se consideran que son modificaciones proteicas postradiaccionales. El factor reumatoide va a estar unido a la IgE. Entonces, la autoinmunidad contra artritis reumatoide está dirigida contra proteínas modificadas de forma postraduccional y esto se considera que tiene alto grado de multireactividad. También va a existir un defecto en la tolerancia periférica, la cual predomina en la artritis reumatoide. Se considera que los factores genéticos de la artritis reumatoide van a promover la producción de autoanticuerpos, como los alelos HLA-DRB1 con epítopo compartido positivo y la variante PTPN22, la cual se encontró que está asociado con la producción de factor reumatoide y anticuerpos antiproteína citrulinada. Las células T también pueden llegar a reconocer los antígenos citrulinados. El mantenimiento de la tolerancia periférica de las modificaciones postradiaccionales va a depender del contexto. Se considera que la carbamilación es una derivatización de la lisina independiente de la enzima, la cual requiere el metabolito reactivo cianato. Y la citrulinización va a depender de la enzima arginina. También la inflamación de los tejidos y el tabaco va a hacer que se produzca la enzima peptidil-arginina desaminasa. Se considera que los sitios de tejido mucoso y las trampas extracelulares de neutrófilos van a efectuar señales a través de los antígenos citrulinados, los cuales van a ganar inmunogenicidad. Y también que los primeros pasos de pérdida de tolerancia van a suceder sobre todo en el pulmón o en el intestino. Entonces, los individuos sanos que tienen HLA-DR4 y los familiares de primer grado asintomáticos de pacientes con artritis reumatoide van a presentar un daño típico de los telómeros y también una diferenciación anormal de las células T, las cuales se asocian con la remodelación del sistema inmunológico antes de la enfermedad. Los individuos que van a perder sus anticuerpos y no desarrollan sinovitis van a carecer de los alelos HLA-DRB1, los cuales están asociados a la artritis reumatoide. Cuando existe disminución de las células T, estos individuos con artralgias, esto retrasó la aparición, pero no evitó, sin embargo, el desarrollo de que ellos llegaran a presentar sinovitis. También diversos estudios han demostrado que los cambios de isotipo de anticuerpos dependientes de células T, va a ocurrir de forma temprana en el proceso de autoinmune y también van a estar presentes diferentes isotipos de autoanticuerpos.
Entonces después está el punto de control 2, la cual es la transición de la autoinmunidad asintomática a la inflamación tisular. Lo que se considera que después de un periodo prolongado de autoinmunidad asintomática, los pacientes con artritis reumatoide van a llegar a presentar un segundo defecto fundamental de tolerancia. Esto se va a caracterizar porque la ruptura inicial de autotolerancia que desencadena la producción de autoanticuerpos va a ocurrir fuera de la articulación y el proceso de enfermedad va a cambiar de localización. Esto va a estar por las células inmunitarias innatas y adaptativas, las cuales van a entrar en la membrana sinovial. También las células TCD3 van a estar presentes en la mayoría de los casos de sinovitis temprana y se considera que el fenotipo histológico de las muestras de biopsia sinovial predice la persistencia y la gravedad de la enfermedad. También se demostró en varios estudios que la disminución de TCD4 vírgenes se considera que es el predictor más fuerte de la progresión de la positividad de anticuerpos antiproteína citrulinada a sinovitis. En un estudio se encontró que los pacientes con enfermedad temprana y no tratada, ellos tenían linfocitos TCD4 circulantes con P38, C1 y factor nuclear kappa B fosforilados, y se considera que es el mejor parámetro de clasificación, esto para distinguir a los pacientes con artritis reumatoide de los individuos sanos. También los estudios epigenéticos demostraron que durante las primeras etapas de la inflamación articular y en pacientes que no se tratan de forma previa con fármacos, se identificaron patrones diferenciales de metilación en células TCD4 y se considera que las células TCD4 vírgenes se transforman en células efectoras proinflamatorias invasoras de tejidos y proliferativas en lugar de las células T de memoria. Entonces, las células TCD4 van a inducir a que se produzca sinovitis y esto va a ser porque va a haber una anomalía de diferenciación, la cual está ligada a defectos en la maquinaria de reparación del ADN y en la reprogramación de la bioenergética celular. También va a haber una reparación insuficiente del ADN mitocondrial. Entonces, los defectos de la población de células TCD4 vírgenes y en las células T de los ganglios linfáticos, posteriormente esto va a ser afuera de la articulación. Las células TCD4 vírgenes y las células T efectoras de vida corta van a entrar en el entorno del tejido sinovial, lo cual va a producir la muerte de células y esto va a provocar mucha inflamación. Se considera que son inductores de sinovitis rica en leucocitos o pobre en leucocitos. Los linfocitos TCD4 vírgenes acortan las secuencias teloméricas, los cuales cambian su fenotipo de superficie celular, y por eso se hizo la hipótesis del envejecimiento inmune prematuro, la cual se caracteriza porque el diagnóstico de artritis reumatoide se asocia con un envejecimiento inmune acelerado, a también de la acumulación de cronotipos expandidos y el agotamiento de la reserva proliferativa inherente a una población de células T vírgenes sanas. Se considera que el acortamiento telomérico con la fragilidad de las secuencias terminales, esto es porque hay un defecto en la reparación del ADN. Las células T expresan poco la serina tronina quinasa actasia telangiectasia mutada, la cual detecta las rupturas de la doble hebra del ADN y esta va a activar el punto de control del daño del ADN y también controla la progresión del ciclo celular. Las células T deficientes en ATM, estas acumulan ADN no reparado y evitan el punto de control del ciclo celular G2M y también promueve un fenotipo hiperproliferativo. Se considera que las células T vírgenes sanas, estas van a activar distintas redes de factores de señalización y transcripción y también se van a diferenciar en células T efectoras de vida corta o células precursoras de memoria. También se demostró que las células T deficientes en ataxia telangiectasia mutada se van a convertir en células T efectores de vida corta, las cuales van a infiltrarse en la membrana sinovial.
Entonces tenemos que las células T van a expresar poco la nucleasa de reparación del ADN MRA11A, la cual se considera que es un componente de una máquina multifuncional de reparación de daños en el ADN. Y también coordina los programas de estabilidad genómica en las horquillas de replicación del ADN y en los sitios de rotura de la doble hebra. Se considera que las células T vírgenes y de memoria, el MRA11A, se agota en los extremos teloméricos y el genoma mitocondrial, por lo que va a haber una fragilidad de los telómeros y también un envejecimiento acelerado. También estas células invaden el tejido sinovial y va a promover que se produzca sinovitis y también puede llegar a afectar el ADN mitocondrial. Entonces, las respuestas defectuosas de reparación del ADN se asocia con las células T, con AR, a anomalías en la diferenciación celular, las cuales va a haber un origen de células T efectoras de vida corta, también va a haber una reducción en la longevidad de las células T y va a haber una acumulación de células efectoras. Se considera que las respuestas de memoria de las células T en pacientes con artritis reumatoide se van a debilitar y también la longevidad de las células T de artritis reumatoide se comprometen, por lo que las poblaciones de células T en los ganglios linfáticos de pacientes con artritis reumatoide son menos densas y tienen caspasa 155 activada, lo que resulta en la muerte celular. Las células TCD4 y CD28 tienen características sobre todo envejecimiento prematuro, que se expanden de manera clonal y también se consideran que son autorreactivas. Entonces, la expansión de células TCD4 y CD28 van a ser características compartidas en la artritis reumatoide y también en la enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, va a haber riesgo de enfermedad de arterias coronarias en los pacientes con artritis reumatoide y esto va a ser porque va a afectar la longitud de los telómeros, la cual se considera que es un marcador de envejecimiento inmune acelerado. Y las células T envejecidas, la alta producción de interferón gamma y la adquisición de receptores de células asesinas naturales y actividades citolíticas, y también las células T envejecidas van a promover la inflamación crónica de los tejidos. No se determina el momento exacto en el que aparecen las células TCD4 efectoras diferenciadas al final y expandidas de forma clonal en individuos de riesgo. Se demostró en un estudio que la erosión telomérica está en individuos sanos portadores de haplotipo de riesgo de enfermedad HLA-DRB1-0426 y también que la fragilidad de los telómeros, esta va a ser por una pérdida de telómeros inapropiada para la edad y afecta el linaje de neutrófilos de individuos sanos con HLA-DRB1-04. El compartimiento de células madre hematopoyéticas en pacientes, se deteriora la capacidad de reponer las células inmunes innatas y adaptativas. La reparación insuficiente de ADN va a reprogramar la bioenergética celular en las células T y esto va a ser porque va a haber una disminución de la enzima glucolítica fosfofructoquinasa y esto va a provocar una disminución del ATP, también va a haber una disminución de piruvato, lo que va a hacer que se produzcan más células T efectoras de vida corta. También va a haber un aumento de la actividad de la glucosa 6-fosfato, la cual también va a haber un aumento de NADPH, lo que va a provocar una invasión hacia los tejidos de las células T. También va a haber una disminución del sistema de fosforilización oxidativa, lo que va a provocar una disminución de ATP y esto va a hacer que se active el inflamosoma. También va a haber una disminución de N-mirostiltransferasa 1, lo cual va a afectar el mal funcionamiento de AMPK y esto va a provocar que se active el objetivo mecanicista del complejo de ramipicina 1, que va a hacer que se produzcan también más células efectoras de vida corta. Entonces pasamos al punto de control 3, el cual se considera la transformación de la sinovitis aguda en sinovitis crónica.
No todos los pacientes que van a presentar sinovitis temprana pueden llegar a evolucionar a sinovitis crónica y a una reestructuración irreversible del entorno sinovial. Se considera que en la sinovitis crónica va a haber mayor estrés proliferativo sobre las células inmunitarias innatas y adaptativas. El retiro de los medicamentos antiinflamatorios puede provocar que haya recurrencia de la inflamación articular, y esto porque en el punto de control 3 no hay un control regulador sobre los defectos básicos del sistema inmunológico. Los determinantes críticos en la transición de la sinovitis aguda a la crónica derivan del entorno tisular local, y también se considera que las células T invasoras de tejidos que sufren piroptosis son inductoras de inflamación y remodelación. Entonces, la membrana sinovial sana es una fina membrana mesenquimatosa, la cual durante un ataque inflamatorio se expande a través del crecimiento de fibroblastos y la deposición de la matriz extracelular. Y una membrana sinovial inflamada, esta va a estar engrosada y vascularizada, y la subíntima está ocupada por células inflamatorias, sobre todo por macrófagos, células T y células B. El crecimiento y la transformación y la producción de matriz de fibroblastos son una respuesta generalizada a la herida. En unos estudios donde se evaluaron muestras sinoviales, se encontró que la artritis reumatoide y artritis murinas identificaron a 4 de 5 tipos de fibroblasto sinovial, donde este se expresa como el marcador de linaje de podoplanina. Se considera que los tejidos sinovíticos de pacientes con artritis reumatoide son un nicho tisular rico en macrófagos. Es por eso que los macrófagos en el tejido se van a adaptar, y el comportamiento de tejido especializado también llegan a formar nichos de macrófagos, y los macrófagos tienen la capacidad de hasta autorrenovación, esto hasta la edad adulta, y también se considera que en la edad adulta los macrófagos son residentes del feto, los cuales se pueden llegar a reemplazar de forma gradual por macrófagos de la médula ósea. Es por eso cuando hay mayor macrófagos durante un proceso de inflamación, pueden actuar los monocitos derivados de la médula ósea, esto pues para poder compensar. Lo que provoca que los sitios de órganos contengan diferentes subconjuntos de macrófagos con distintos orígenes y longevidad. Las características de los macrófagos va a ser que tienen heterogeneidad funcional, las cuales tienen funciones prodefensas y proinflamatorias, también capacidad de reparar y resolver la inflamación, tienen actividad fagocítica y también participan en la cicatrización de las heridas. En respuesta a estímulos inflamatorios, los monocitos derivados de la médula ósea van a viajar a los sitios de los tejidos lesionados y se unen a la población de macrófagos residentes. El conjunto de macrófagos sinoviales va a depender de la cantidad de monocitos sanguíneos CD14. Los macrófagos de revestimiento sinovial CXCR1, estos van a expresar los receptores VCGI4 y TREM2, los cuales tienen capacidad inflamatoria y fagocítica, y también expresan un programa de genes enriquecido para genes relacionados con uniones estrechas, desmosomas y polaridad celular. Se considera que VCGI4 inhibe los macrófagos proinflamatorios, y los macrófagos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 van a suministrar una tercera población de macrófagos intersticiales ELMA, los cuales tienen características de macrófagos antiinflamatorios CD206. Se considera que los macrófagos interleucina 1 beta HbGF tienen características de las células efectoras proinflamatorias, los cuales dañan los tejidos, y como ya sabemos, los macrófagos pues son protectores contra la inflamación. Las células T sinoviales dominadas por células TCD4 y las células T que residen en los tejidos pasan de un estado virgen a un estado de memoria, y se encontró en un estudio que las muestras ricas de artritis reumatoide en leucocitos van a expresar células TCD4, sobre todo células TCD4 PDI-ICOS, los cuales produce quimiosina CXCL13, y estas carecen de expresión CXCR5. Las células T sinoviales y macrófagos sinoviales
tienen su origen en el factor de necrosis tumoral y se considera que el factor de necrosis tumoral es un conector entre las respuestas inmunitarias adaptativas anormales y el proceso adverso de remodelación tisular. Y las células B solamente representan el 8% de las células sinoviales. Como conclusiones de este artículo tenemos que la artritis reumatoide no se identifica un defecto central o un antígeno causante que cause la inflamación articular. Los estudios de asociación de todo el genoma confirman la región del complejo histocompatibilidad mayor como el factor de riesgo genético más fuerte e identifican a más de 100 loci de riesgo de artritis reumatoide. La ruptura sistémica de la autotolerancia periférica se evidencia por los autoanticuerpos, la cual ocurre muchos años antes que de las manifestaciones clínicas detectables e involucra un conjunto de antígenos que no son específicos de membrana sinovial. También en la sexta década de la vida es cuando hay entrada de células inmunitarias innatas y adaptativas en el espacio del tejido sinovial. El fallo en la tolerancia de las células T se atribuye a anomalías endógenas de células que ya están presentes en las células T vírgenes y desvían el programa de diferenciación para favorecer la generación de células T de vida media corta en células T de memoria de larga duración. Las estrategias de tratamiento actuales se dirigen a la etapa final de la enfermedad y son antiinflamatorias. El segundo artículo tiene por nombre Actualización en el diagnóstico y el manejo del lupus eritematoso sistémico. Este artículo se publicó en la revista de padecimientos reumatológicos, el cual se considera que es una revista con un factor de impacto de 16.102. Se publicó el 13 de octubre del 2020 y actualmente cuenta con 9 citaciones. El autor principal tiene por nombre Antonis Fanauriakis, la cual es reumatólogo en el Hospital General de Asclepión y en el Hospital General de la Universidad de Atikon en Atenas, Grecia. Él realizó una maestría en medicina molecular y su tesis fue sobre el lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico. Sus intereses científicos se centran en las enfermedades autoinmunes sistémicas, principalmente la patogenia y el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, y cuenta con 146 publicaciones. Como introducción de este artículo menciona que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica crónica de gravedad con un curso variable, la cual se caracteriza por una tendencia a exacerbarse. El lupus eritematoso sistémico se va a asociar con respuestas inmunes innatas y respuestas inmunes adaptativas. El daño tisular que se causa por autoanticuerpos o depósitos de inmunocomplejos, se va a producir en los riñones, en el sistema nervioso central, en el corazón, en los vasos, en la piel, en los pulmones y en las articulaciones. Un poco de historia. En el año 460 a 375 a.C., Hipócrates describió por primera vez la enfermedad y la llamó herpes osteomano o dermatitis rhodora. Posteriormente, en 916 después de Cristo, Herberus de Tours aplicó el término lupus a una enfermedad de la piel, y en el año 1872 Kaposi dividió el lupus en discoide sistémico, introduciendo el concepto de enfermedad sistémica con un desenlace potencialmente fatal. En 1954 se describió el lupus inducido por hidralazina. En 1982 se publicó los criterios de clasificación de ACR para lupus eritematoso sistémico, y de 1964 a 1990 se identificó el tratamiento del lupus eritematoso sistémico grave con dosis altas de corticoides y fármacos inmunosupresores o citotóxicos. Y en 2011 fue cuando se describió por primera vez la terapia biológica, el cual tiene por nombre belimumab. Se considera que en el lupus eritematoso sistémico va a tener mayor prevalencia en las mujeres, y lo que se dice es que de 10 pacientes mujeres por cada hombre afectado. La incidencia es entre 0.3 y 31.5 casos por 100,000 personas por año. Como podemos ver en esta gráfica, pues hay mayor prevalencia de las mujeres a comparación de los hombres.
También se ha visto que hay más casos en los últimos 40 años. En los registros comunitarios de personas caucásicas, la mayoría de los pacientes van a ser mujeres de mediana edad y el 50% de los casos van a ser leves al momento de la presentación, 33% van a ser casos moderados y un 17% van a ser casos severos. El lupus eritematoso sistémico, este puede progresar en gravedad en los diferentes casos. La gravedad va a depender del origen étnico. Por ejemplo, los que tienen peor va a ser los de ascendencia africana y latinoamericana. Los costos anuales, estos van a depender dependiendo de los órganos afectados y se menciona que en Estados Unidos, por ejemplo, va a haber un costo anual de $3,000 a $12,000, mientras que en Europa va a haber un costo de 2.500 y 5.000 euros, sobre todo esto en pacientes con enfermedad de moderada a grave. Los factores ambientales que se asocian con el lupus eritematoso sistémico es el tabaquismo, la radiación ultravioleta y las drogas. También se puede asociar a 118 medicamentos con el lupus inducido, en particular procainamida e hidralazina. Los agentes antifactores de necrosis tumoral, por ejemplo, infliximab, adalimumab, etanercept, se relacionan con la producción de anticuerpos anti-ADN. Y también los anticuerpos antifosfolípidos y anti-DNA se relacionan con el tabaquismo. Existe cierta concordancia del lupus eritematoso sistémico en gemelos monocigóticos, la cual se dice que es alrededor del 25%. También se considera que hay una heredabilidad de 43.9%, de factores ambientales compartidos es de 25.8% y de factores no compartidos es de 30.3%. El riesgo relativo con un familiar de primer grado con lupus eritematoso sistémico es de 5.87 si padece síndrome de Sjögren primario, 5.40 en esclerosis sistémica, 2.595 en miastenia gravis, 2.66 en artritis reumatoide, 2.77 en miositis inflamatoria, 2.58 para esclerosis múltiple, 1.68 para diabetes mellitus tipo 1, 1.39 para enfermedades inflamatorias del intestino y 0.86 para vasculitis. Esta información es de orientación útil, esto para poder asesorar a las familias con miembros afectados. También puede llegar a proporcionar una base para comprender la asociación con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, el cuadro clínico del lupus eritematoso sistémico puede haber afectación neurológica en un 18% de los pacientes, que se va a caracterizar por stroke, convulsiones, neuropatías craneales, disfunción cognitiva. También puede haber alopecia en un 31%, puede haber un lupus agudo cutáneo, puede haber un lupus crónico cutáneo en un 11%, un rash malar en un 45%, úlceras orales en un 26%, puede haber serositis en un 19%, también puede haber enfermedad renal, enfermedad de Raynaud, lívido reticular, también puede llegarse a presentar artritis, fiebre también un 31% y también puede haber leucopenia, trombocitopenia, síndrome antifosfolípidos, linfadenopatía, anemia hemolítica autoinmune. Y a los niños se va a caracterizar porque va a haber fiebre en un 46%, afectación neurológica en un 7% y enfermedad renal en un 42%. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer en el lupus eritematoso sistémico? Bueno, puede llegar a ser un desafío, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, ya que puede haber casos negativos que tengan anticuerpos antinucleares o formas de órganos dominantes y presentaciones de enfermedades raras. Una prueba de anticuerpos antinegativos no puede descartar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, por lo que un 20% de los pacientes pueden llegar a ser negativos en varias etapas de la enfermedad. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Se puede repetir la prueba de Lozana, pruebas frecuentes de serología en pacientes con enfermedad inactiva o en mejora constante, o también se puede llegar a omitir el análisis de orina del control del laboratorio de rutina. Es importante hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo en las infecciones virales o parasitarias, como leishmaniasis o neoplasia linfoides. El diagnóstico, bueno, va a ser clínico. Las investigaciones de laboratorios van a provocar reactividad inmunitaria o inflamación en varios órganos. Existen varios criterios diagnósticos, los cuales requieren ANA u otra positividad inmunológica,
como anticuerpos o hipocomplementemia de acuerdo a los criterios del LIC 2012 y EULAR ACR 2019. Se considera los que tienen mayor especificidad son los criterios de EULAR ACR. Esto, sin embargo, a pesar de que los criterios de algunos pacientes pueden pasar desapercibidos, aquí en este cuadro se muestran los criterios de EULAR ACR, que son los que se utilizan pues, para llegar al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, y se considera que los pacientes deben de tener más de 10 puntos para ser clasificado como lupus eritematoso sistémico. Y este evalúa las manifestaciones constitucionales, las manifestaciones cutáneas, las manifestaciones articulares, las manifestaciones neuropsiquiátricas, y cada una pues tiene un puntaje. También evalúa la serositis, las manifestaciones hematológicas, manifestaciones renales y también ciertos parámetros inmunológicos como anticuerpos antifosfolípidos. También evalúa el complemento y anticuerpos altamente específicos como anti-EDNSN anticuerpos y anti-SEME anticuerpos. Existen varios endotipos de lupus eritematoso sistémico, entre ellos está el lupus eritematoso sistémico de inicio en la infancia, la cual tiene mayor actividad en el momento de la presentación y se considera que puede ser más grave, por lo que ocupa una terapia más agresiva. El lupus eritematoso sistémico de órgano dominante, el cual puede ser dermatológico, musculoesquelético, también llamado lupus renal. Lupus puede ser también renal, neurológico, hematológico. El lupus con síndrome antifosfolípido, la cual aumenta el riesgo de lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico, también de complicaciones trombóticas, diufréticas. Y por último, el endotipo del síndrome de Sjögren. Se considera que los pacientes que presentan púrpura trombocitopénica idiopática, anemia hemolítica, serositis o síndrome antifosfolípido o síndrome de Sjögren van a tener más riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico. En un estudio donde se hizo una cohorte canadiense, se encontró que el 70% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico siguieron un curso recurrente remitente y el 30% tuvo una remisión prolongada y el otro 30% tuvo una enfermedad activa. También se considera que la remisión por 2 años se asocia con la detención de la acumulación de daño y la probabilidad de desarrollar lupus eritematoso grave. Esto puede ser por diversas causas, puede ser porque sea lupus eritematoso sistémico de inicio en la infancia, que el paciente sea masculino, que tenga complemento bajo, que tenga anticuerpos anti-ADN o antifosfolípido positivos, que tenga niveles altos de interferón o que tenga índices de actividad moderados a altos. Existen varios índices de actividad de la enfermedad. Esto es para poder evaluar al paciente y así poderle ofrecer un tratamiento adecuado. Entre los principales se encuentra el índice de actividad de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, el grupo de las Islas Británicas para valoración de lupus y la seguridad de los estrógenos en la evaluación nacional de lupus eritematoso y la evaluación global del médico. Cada índice va a puntuar los signos y los síntomas generales de la actividad de la enfermedad en varios órganos. Se considera que el índice de actividad de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, puntúa la serología del lupus y los niveles de anti-DSNA y del complemento sérico, mientras que el BILAC proporciona un conjunto completo de definiciones para la actividad leve, moderada y severa en múltiples órganos y de acuerdo al tratamiento. Aquí en este cuadro podemos ver diversos índices de actividad que sirven para evaluar. Por ejemplo, el slide 2K. Puntúa la actividad de 24 presentaciones clínicas en un periodo de 28 días y la afectación de órganos se va a ponderar de 1 a 8. Y la clasificación va a depender de la severidad. Slide igual a 0 significa remisión, slide igual a 1 a 4 significa actividad baja, slide de 5 a 10 significa actividad moderada y slide mayor a 10 significa alta actividad. Otro índice está el SLN, la índice de brote, los cuales también ocupa diversos puntajes. Y otro está el LIC ACR, índice de daño, los cuales las características son las que califican la acumulación de daños irreversibles en 12 sistemas de órganos. Bueno, también existen diversas calculadoras que nos pueden ayudar para evaluar estos índices. Aquí están los dos links de las dos calculadoras que existen y el uso de índices de actividad IDIANO validados se van a incluir en la guía EULAR, esto para el manejo de lupus eritematoso sistémico, y se recomienda que la evaluación
de al menos un índice de actividad sea en cada visita y del índice de daño sea por lo menos una vez al año. En el 2019 se publicó las recomendaciones en solo una guía, sin embargo, pues no significa que sea una instrucción estricta. Y este se publicó en la EULAR, los cuales considera que los objetivos del tratamiento son mejorar la calidad de vida, la supervivencia a largo plazo del paciente, la prevención del daño orgánico, lograr la remisión, también tener una baja actividad de la enfermedad y también la prevención de los brotes. Entonces el tratamiento se va a basar en hidroxicloroquina, la cual todos los pacientes deben de recibirlo. Debe ser por lo menos a una dosis no más de 5 miligramos kilo por peso. El mantenimiento crónico va a ser a base de glucocorticoides, los cuales se deben reducir al mínimo al menos de 7.5 miligramos por día, el cual es equivalente a prednisona. El inicio adecuado de agentes inmunomoduladores, ya sea metrotexato, acitropina, micofenolato, puede acelerar la disminución o interrupción del uso de glucocorticoides. Entonces, el tratamiento pues se va a basar dependiendo si es un lupus eritematoso sistémico, ya sea leve, moderado o severo. Por ejemplo, en el leve, en primera línea se considera hidroxicloroquina y los glucocorticoides. En el moderado, en primera línea se considera hidroxicloroquina, glucocorticoides, se puede llegar a utilizar también metrotexato o acitropina o micofenolato de mofetilo. Y en la enfermedad severa se puede llegar a utilizar en primera línea hidroxicloroquina, glucocorticoide, micofenato de mofetilo y la ciclofosfamida, mientras que en la enfermedad refractaria se puede agregar el rituximab. La nefritis lúpica se considera que es una causa de morbilidad y mortalidad, el cual aumenta pues, el seguro de los gastos médicos. También se considera que los pacientes más jóvenes, sobre todo los varones, tienen serología activa con lupus no renal, activo moderado a grave, tienen un mayor riesgo de afectación renal y se considera que son predictores de progresión de enfermedad renal en etapa terminal, la fibrosis intersticial extensa, atrofia tubular y semilunas. La ULAR y la Asociación Renal Europea, Asociación Europea de Diálisis y Trasplante, considera estos criterios para la nefritis lúpica. La reducción de la proteinuria es más del 25%, con una tasa de filtración glomerular más de 10% del valor basal los primeros 3 meses después del inicio del tratamiento, reducción del más del 50% de la proteinuria a los 6 meses y menor a 0.5 a 0.7 gramos en 24 horas de proteinuria a los 12 o 24 meses. La nefritis lúpica proliferativa activa tiene como tratamiento inicial la ciclofosfamida intravenosa, la cual debe ser una dosis de 500 miligramos por 6 dosis cada 15 días. También se puede usar micofenolato de mofetilo a una dosis de 2 a 3 gramos por día o ácido micofenólico en dosis equivalente. Estos se pueden llegar a combinar con glucocorticoides. También un tratamiento alternativo puede ser el micofenolato de mofetilo más ciclofosfamida o inhibidores de calcineurina o también la ciclofosfamida. Este se puede llegar a utilizar en pacientes con proteinuria, en rango nefrótico y factores de pronóstico adverso. Se considera que el tratamiento de mantenimiento puede ser a base de micofenolato de mofetilo o aziotrepina. Y metilprednisolona intravenosa en pulso se recomienda una dosis inicial de 0.3 a 0.5 miligramos por día, el cual debe de reducirse de forma gradual a menos 7.5 miligramos por día a los 3 a 6 meses. Y el tratamiento de nefritis lúpica en niños va a ser igual que en los adultos. El lupus neuropsiquiátrico se va a caracterizar porque va a haber convulsiones, eventos cerebrovasculares, también puede llegar a haber disfunción cognitiva. El riesgo de accidente cerebrovascular isquémico es más del doble en comparación con la población general y el riesgo relativo es más alto dentro del primer año después del diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Se considera que el 60% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en presencia de actividad lúpica generalizada. Estos eventos se pueden llegar a resolver, sin embargo, también puede afectar la calidad de vida del paciente y es más riesgo de mortalidad. La disfunción cognitiva se va a caracterizar porque va a haber anomalías cerebrales estructurales, las cuales pueden llegar a estar limitadas o nulas. Se va a detectar en la resonancia magnética. También estos pacientes van a tener un peor desempeño en una tarea de atención sostenida y tienen respuestas cerebrales alteradas.
Los pacientes con lupus eritematoso sistémico emplean mecanismos cerebrales compensatorios, esto para poder mantener el rendimiento cognitivo y pueden llegar a cansarse más rápido. Es importante hacer un diagnóstico diferencial, hay que descartar ya sea algún tipo de infección, algo maligno o algún otro tipo de comorbilidad. Entre los factores de riesgo para lupus neuropsiquiátrico está la actividad de la enfermedad generalizada, no neurológica, análisis de líquido cefalorraquídeo y anticuerpos antifosfolípido positivos, y también las neuroimágenes anormales. La resonancia magnética está ayuda a diferenciar el lupus neuropsiquiátrico primario de los eventos neuropsiquiátricos no relacionados con el lupus. Y lo que se va a encontrar en la resonancia en un paciente con lupus neuropsiquiátrico es que va a haber hipoperfusión en la sustancia blanca cerebral que parece esta normal. El tratamiento va a ser a base de terapia anticoagulante o antiplaquetaria para atacar las manifestaciones trombóticas o embólicas, y la guía de EULAR recomienda el tratamiento inmunosupresor. En cuanto a la afectación hematológica, se considera que las citopenias autoinmunes van a ser frecuentes en el lupus eritematoso sistémico, y la trombocitopenia autoinmune y la anemia hemolítica van a necesitar un tratamiento inmunosupresor. Se debe hacer un frotis periférico, esto para excluir anemia hemolítica microangiopática o microangiopatía trombótica. La anemia hemolítica microangiopática se va a caracterizar porque es una hemólisis no inmune, donde va a haber fragmentación intravascular de glóbulos rojos, y también se van a encontrar esquisitocitos en el frotis de sangre periférica. En la microangiopatía trombótica se caracteriza porque es una púrpura trombocitopénica trombótica clásica, y va a haber también un daño orgánico por trombosis arteriolar y capilar. También puede haber niveles reducidos de la metaloproteinasa ADEMS13, y se considera que la anemia hemolítica microangiopática en lupus eritematoso sistémico va a responder a la terapia inmunosupresora. También puede haber un síndrome de activación de macrófagos, sin embargo se considera que es una complicación rara que se caracteriza porque hay citopenia febril que imita brotes de lupus. Se puede llegar a presentar en el 10% de los pacientes, y el tratamiento va a ser a base de glucocorticoides en dosis altas, que se considera tratamiento de primera línea. También se le puede ofrecer al paciente inmunoglobulina intravenosa, ciclofosfamida, rituximab y etoposide. También puede llegar a existir hipertensión pulmonar, la cual, sin embargo, puede ser una complicación muy rara. Se va a caracterizar porque va a haber dos fenotipos, el fenotipo vasculopático y el fenotipo vasculítico. El fenotipo vasculopático se va a caracterizar porque hay baja actividad de la enfermedad, y el vasculítico porque hay alta actividad de la enfermedad. Estos pacientes van a ser más sensibles a la terapia inmunosupresora. Una de las causas de la hipertensión pulmonar trombólica crónica es porque hay una oclusión no resolutiva de la vasculatura pulmonar, o también puede haber hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar intersticial, y esto debido a una hipoxemia. También puede llegar a existir pericarditis, la cual se caracteriza por valvulopatías. Puede haber miocarditis, sin embargo puede ser muy rara. Y los pacientes que tengan lupus eritematoso sistémico y anticuerpos antifosfolípido tienen más riesgo de enfermedad valvular cardíaca. También puede llegar a existir una miocardiopatía inducida por antipalúdicos, que se va a caracterizar porque es una miocardiopatía hipertrófica restrictiva con o sin alteraciones de la conducción. En cuanto a la mujer embarazada que padece lupus eritematoso sistémico, ellas tienen un riesgo de 1.5 veces más de cáncer de cuello uterino. Es importante que haya relaciones personales estables para tomar la decisión si van a tener hijos o no van a tener hijos. Las pacientes pueden tener embarazos satisfactorios. Esto, sin embargo, deben de conocer los eventos adversos que pueden llegar a pasar en una paciente embarazada que padece lupus eritematoso sistémico. También puede haber un bloqueo cardíaco en el 1% de los fetos de mujeres positivas que tengan anti-RO o CCA, donde las complicaciones puede ser que haya miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, infarto cerebral o trastorno sistémico del tejido conectivo. En cuanto a otras comorbilidades, puede haber también infecciones, los cuales está asociado con los factores relacionados con la enfermedad o el tratamiento.
Los pacientes con lupus eritematoso sistémico deben recibir inmunizaciones de acuerdo a las recomendaciones de EULAR. Se recomienda influenza estacional y también la vacuna de neumococo. Esto debe ser durante la enfermedad estable. También se deben de vacunar contra el herpes zóster, esto para provocar una respuesta inmunitaria, y se considera que los pacientes con herpes zóster deben recibir tratamiento por su estado de inmunosupresión, y cuando se detecta sepsis deben recibir un tratamiento oportuno. Cuando hay una PCR elevada, esta no significa que sea por un brote de la enfermedad, sino que va a ser porque hay una infección bacteriana. También puede haber enfermedad cardiovascular. Los principales factores de riesgo va a ser actividad persistente de la enfermedad, que haya nefritis lúpica, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos o el uso de glucocorticoides. Se considera que el uso de estatinas debe de considerarse en función de los niveles de lípidos y la presencia de otros factores de riesgo. Una presión arterial menor a 140/90 puede llegar a reducir los eventos vasculares, y una presión arterial mayor a 130/80 y enfermedad cardiovascular, un riesgo mayor al 10%, se necesita tener un tratamiento para mantener una presión menor a 130/80. Y los pacientes que padezcan enfermedad renal deben tener una presión arterial menor a 120/80. También tiene riesgo de neoplasias. Entre las principales puede ser cáncer hematológico, cáncer pulmonar, cáncer tiroideo, cáncer hepático, cáncer cervical o cáncer vulvovaginal. Tienen menos riesgo de padecer cáncer de mama o cáncer de próstata, y el riesgo de linfoma aumenta de forma aproximada 3 veces, el cual se relaciona con mayor actividad de instituciones inflamatorias y causas virales. Y se considera que el micofenolato de mofetilo o el micofenolato de sodio es igual a la ciclofosfamida y superior a la acetropina. Los inhibidores de la calcineurina añadidos a la terapia de inducción para nefritis lúpica aumentan las tasas de remisión completa, y los nuevos estudios demuestran la eficacia de belimumab, que mejoró la actividad de la enfermedad y redujo los brotes graves al tiempo que redujo el uso de prednisona. Como conclusiones de este artículo, menciona que la heterogeneidad clínica, el curso impredecible y los brotes son características del lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico en el 70% de los pacientes tiene un curso remitente, recidivante, y el resto se divide a partes iguales entre una remisión prolongada y una remisión persistentemente activa. El lupus eritematoso sistémico es más frecuente en el sexo femenino. Los nuevos agentes biológicos y convencionales modificadores de la enfermedad mejoran las tasas de logro de los objetivos de tratamiento a corto y largo plazo. En cuanto a conclusiones personales, tenemos que la artritis reumatoide es una enfermedad donde existe una ruptura de autotolerancia con la producción de autoanticuerpos, y las manifestaciones clínicas suceden muchos años después. La artritis reumatoide es más frecuente en la sexta década de la vida. Se considera que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica crónica con un curso variable que se exacerba, donde se involucran respuestas inmunes innatas o adaptativas. En mujeres embarazadas con lupus eritematoso sistémico se puede lograr un embarazo satisfactorio, por lo que es necesario hacer una planificación familiar, y el bloqueo cardíaco se puede presentar en un por ciento de los fetos con mujeres positivas con anti-RO y SCA. Y eso sería todo por mi parte.